Bendiciones hermanos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Matthew Murcia y pertenezco al ministerio de Oseas 6.3. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño análisis y una pequeña investigación de la palabra acerca de la vida de Sansón y relacionado al tema Tus obras santas no son trapo de inmundicia, el cual ha sido nuestro eje central durante la semana de ayuno y oración para el mes de abril del año 2025. Antes de iniciar, quisiera que me acompañen a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este espacio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo y poderoso Dios, sé tú abriendo nuestros corazones para que la palabra pueda interiorizarse, pueda llegar a ellos, pueda penetrar nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente, podamos entenderla, Señor, y podamos saborearla, Señor, y a interiorizarla en cada uno de los aspectos a los que tu Santo Espíritu nos está revelando, Señor. Te damos gracias por esta impartición y te pedimos, Señor, que toda la palabra compartida sea asociada directamente al propósito que tú has designado para este momento, para esta palabra y para los que estamos acá y los que posteriormente podremos disfrutar de ella también, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes que esta enseñanza fue compartida una de las oraciones de los miércoles que realizamos cada semana, mas sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, he decidido realizar esta impartición un poco más profunda, un poco más extensa, para que pueda permanecer y para que no se pierda, para todo aquel que la necesite. Ahora sí, iniciando, quisiera que nos dirigiésemos al capítulo 13 del libro de Jueces, en el cual vamos a empezar a entender cuál era el contexto del pueblo de Israel cuando se dio el nacimiento de Sansón. Y es que la palabra nos dice y nos muestra que el pueblo de Israel había hecho lo incorrecto y lo que no era agradable a los ojos de Dios, por lo cual el Señor los había entregado por 40 años al pueblo filisteo. Y es durante estos 40 años que el ángel de Dios se le presenta a una mujer, esposa de Manoa, Manoa siendo un hombre de la tribu de Dan, y el ángel de Dios se le presenta a esta mujer y le indica que ella va a dar a luz a un niño y que este niño va a ser consagrado al Señor y va a permanecer apartado para el Señor por todos los días de su vida, desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida. Y es entonces cuando la mujer se devuelve con su esposo Manoa y le comenta y le cuenta todo lo que el ángel de Dios le ha dicho, y Manoa ora y le pide al Señor que se vuelva a presentar este ángel para que puedan recibir las instrucciones detalladas acerca de cómo criar a este niño. Es en ese momento donde el Señor responde la oración de Manoa y entonces su mujer está nuevamente fuera de la casa y se presenta el ángel de nuevo, y entonces llega Manoa y que ellos comienzan a recibir de la parte del Señor las indicaciones de qué deben hacer con este niño. Y entonces comienzan a recibir que este niño debe ser apartado de todo vino, de toda bebida alcohólica, de todo alimento prohibido o inmundo, y debe ser consagrado, no se le debe cortar su cabello, porque es consagrado como nazareo delante del Señor. Entonces es apartado y dado al Señor, consagrada toda su vida, desde su inicio hasta su fin, para el Señor. Entonces, a partir de este momento podemos comenzar a entender lo que la palabra nos está mostrando y nos está haciendo entender, que Sansón fue un niño que fue desde su nacimiento predestinado a cumplir con un propósito, que los primeros versículos del capítulo 13 de Jueces nos dicen que el Señor lo eligió a él para librar al pueblo de Israel del yugo opresor del pueblo de los filisteos. Entonces el Señor lo elige a él para que sea el juez para el pueblo de Israel y para que los lidere en batalla para poder destruir al pueblo filisteo. Asimismo, el Señor aparta y dentro de esa predestinación consagra a Sansón para ser suyo, para ser apartado para él, para ser apartado en obras y en santidad para el Señor, para que no sea contaminado con ninguna otra cosa, sino que pueda permanecer en la presencia del Señor como ofrenda agradable delante de su trono. Entonces, Sansón es consagrado y apartado para el Señor. Asimismo, podemos darnos cuenta que Sansón es concebido a través de un milagro, porque la madre de Sansón, relata la palabra, era estéril y no podía tener hijos, no podía dar a luz. Entonces, el Señor se manifiesta en su poder y le
le entrega a esta mujer este niño que es separado y consagrado al Señor. Entendiendo estas cosas que nos explican estos primeros versículos de la palabra, podemos entender y hacer la analogía con nosotros mismos que estas son las primeras obras santas que el Señor nos entrega: nuestro propósito, nuestro nacimiento y transformación, y nuestra consagración y separación del mundo, de lo que éramos antes, para el Señor, ahora que somos nacidos de nuevo en la gracia. Entonces comenzamos a entender que estas primeras obras santas que el Señor nos entrega son extremadamente importantes, que no las podemos cambiar por nada, que así como Sansón fue predestinado con fuerza, con poder, con autoridad, con liderazgo para el pueblo de Israel, cada uno de nosotros fue elegido, así como el Señor eligió a Sansón. Cada uno de nosotros fue elegido y predestinado para cumplir un propósito grandioso dentro de los planes del Señor que Él ya ha establecido y ya ha elegido. Asimismo, la palabra nos llama a cada uno de nosotros a ser santos, porque Él es santo. Así nos dice la palabra. Eso quiere decir que así como Sansón fue llamado a ser apartado, reservado, declarado y consagrado para el Señor, nosotros en nuestro nuevo cuerpo, en nuestro nuevo hombre, en nuestro espíritu renovado, debemos ser apartados y consagrados para el Señor, porque la palabra nos dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él, a quien ha dado la pena más alta, el sacrificio más alto para cada uno de nosotros, y que sea entregado sin reservas para que nosotros podamos ahora tener acceso al Padre Celestial y para que podamos vivir como injertados en el olivo bajo la luz admirable de la palabra. Asimismo, cada uno de nosotros, sé que podemos decir, la mayoría, que hemos sido testimonio, ya sea de nuestras madres a la hora de nuestro nacimiento a través de milagros, o de nuestro renacimiento del viejo hombre al nuevo hombre que ahora habita en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros sé que tenemos un testimonio que contar, que es parte de las obras santas que nos entrega el Señor, porque Él, por gracia, por amor, nos ha llamado, nos ha traído, nos ha recogido, nos ha transformado, y como dice la palabra, ha transformado cada una de nuestras vergüenzas, cada una de nuestras penas, en glorias, en alegrías, en gozos, y en cada uno de los frutos del Espíritu Santo que Él nos ha entregado y que habita también con nosotros mismos. Entonces, recapitulando, las primeras obras santas que el Señor nos ha dado para que cuidemos, para que atesoremos, para que no entreguemos, para que no cambiemos, han sido nuestro propósito, nuestra transformación y renacimiento, y el milagro por medio del cual el Señor nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable. Es por eso que también el Señor nos ha llamado a través de esta palabra a verdaderamente recordar y ponderar en cada una de las cosas que el Señor nos ha entregado, que son sus obras santas, que no podemos desechar, o que si hemos desechado, debemos venir delante de su presencia en humildad y en reconocimiento de lo que hemos hecho, porque ciertamente sé que ninguno de nosotros quiere ni desechar su propósito, ni desechar su transformación, ni su salvación, ni desechar cada una de las grandes cosas que el Señor nos ha dado. Una vez entendido esto, quisiera que hiciéramos una pequeña introspección y una pequeña revisión de cada una de las cosas que causa el Espíritu Santo en nosotros. Y es que, así como en Sansón ha causado el Espíritu Santo fuerza, poder, liderazgo, respaldo, incluso victorias, es lo mismo que el Espíritu Santo trae para nosotros, que es el segundo set de obras santas que el Señor nos entrega solo por haber decidido creer en Él, solo por habernos entregado a la salvación de Cristo y por haber entendido que Él es nuestro Redentor. Y es que el Espíritu Santo ciertamente nos habla y nos dice que nos entrega esa fuerza, ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio. Esa fuerza no solo física, sino fuerza espiritual, fuerza en la mente, fuerza en cada una de las áreas de nuestra vida para poder hacerle frente al enemigo y, así como dice la palabra, resistir a él para que él huya de nosotros.
Ciertamente no es solo fuerza física, es fuerza espiritual, fuerza para crear olas y para declarar palabra en el mundo espiritual, para llamar las cosas que no son como si fuesen y poder traer al mundo físico aquellos milagros y aquellas cosas y aquellas promesas que el Señor nos ha entregado y nos ha hablado. Entonces es esa fuerza en el espíritu, es esa fuerza en nuestro ministerio, es esa fuerza en nuestro llamado, es esa fuerza en nuestro propósito y es esa fuerza que cada vez que nosotros ejercitamos nuestro músculo espiritual crece y crece y crece, así como la fuerza de Sansón creció, creció y creció, y así como ciertamente, como Sansón, nosotros llegaremos al punto donde las cadenas y los yugos que quieran caer sobre nosotros los romperemos y los derribaremos como si fuesen cuerdas de lino fino, porque el espíritu que habita en nosotros es aún más fuerte que las situaciones del mundo. Asimismo, el Espíritu Santo también nos entrega palabra y nos entrega respaldo. Ciertamente, nosotros vemos esto evidenciado con Sansón en el capítulo 14, donde se comienza a contar acerca de que Sansón se enamora de una mujer filistea y quiere casarse con ella. Cuando él va de camino al pueblo filisteo a encontrarse con su futura esposa, él ve y observa que sale un león a atacarlo. Más la palabra cuenta que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con fuerza y con poder, y Sansón destruye y rompe aquel león como aquel que deshuesa o que rompe un cabrito, y entonces el león cae y queda muerto. Esto no es solo una representación de la fuerza de Sansón, sino que es una profecía de lo que él había sido llamado a hacerle al pueblo filisteo. El pueblo filisteo siendo este león opresor y acechante al pueblo de Israel, donde Sansón llega y lo vence con facilidad y lo destruye con facilidad, como aquel que destruye y que rompe y que deshuesa un cabrito, que de ahí viene la comparación y la profecía para la vida de Sansón, que posteriormente se convertirá en el acertijo que también él entrega el día de su boda. Y es que la palabra continúa y cuenta que la segunda vez que él va hacia el pueblo filisteo a tener su boda con esta joven filistea, él se encuentra y pasa por el lugar donde había derrotado al león, y entonces ve un panal de abejas y miel que había sido hecha sobre el cuerpo y los huesos de este león, queriendo decir que no solamente iba a ser la victoria sobre el pueblo filisteo, sino que el pueblo de Israel iba a volver a recibir de las gracias y las bendiciones del Señor, y esa miel, ese alimento dulce, ese amor dulce de parte de Dios, porque Él es el Señor, el que los redimió, el que los sacó de Egipto, el que demostró su gran poder y poderío para el pueblo de Israel. Entonces, estas acciones que habían sucedido en el camino para Sansón no solamente eran evidencia del poder de Sansón, sino que eran evidencia y profecía, acciones proféticas de lo que Sansón iba a poder llegar a hacerle al pueblo filisteo, y de lo que el pueblo de Israel iba a poder llegar a evidenciar y a vivir a través de Sansón. Es por esto que al llegar Sansón a dar su boda y a tener su boda con esta joven filistea, da este acertijo, el acertijo acerca del león y acerca de la miel. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí es donde evidenciamos primeramente, donde Sansón dice, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. En algunas traducciones las palabras son diferentes, pero el acertijo es el mismo, es acerca del león y es acerca de la miel. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos observar la primera ocasión donde el orgullo, donde la soberbia, donde la altivez, donde esa sensación probablemente de poder inmenso, inconmensurable que el Espíritu de Dios traía sobre Sansón, comienza a roer su carácter y su forma de ser, ya que él da este acertijo, gloriándose a sí mismo, declarando y diciendo como, véanme a mí, yo derroté a este león y luego me topé un panal y tomé de la miel y me la comí. Él entrega ese acertijo a los jóvenes filisteos, y los jóvenes filisteos, en representación de Satanás, de nuestro enemigo, comienzan a confabular para ver cómo descifran este acertijo, y entonces van con la mujer filistea que se casó con Salomón, con Sansón. Va con esta mujer que se casa con Sansón, y entonces
le dicen que hable con su esposo para que les dé la respuesta, porque lo que estaba en juego eran 30 mantos de lino fino, lo cual en su tiempo gran, eh, era un gran lujo y eran mantos caros. Entonces, estos jóvenes filisteos van con la esposa de Sansón y la esposa de Sansón cuenta la palabra que por días comienza a decirle, comienza a decirle, comienza a decirle, comienza a insistirle y al final de los días dice Sansón, dice la palabra que Sansón estaba tan harto que le dijo el secreto a ella y ella fue y lo contó, y ciertamente Sansón quedó vencido en su acertijo y en su furia agarra y destruye y mata a todos los filisteos que estaban allí. Entonces, cuenta la palabra que el padre de esta mujer filistea que se había casado con Sansón la da por matrimonio al padrino de su boda. Y entonces Sansón se devuelve a su casa, a su territorio en el pueblo de Israel. Lo que podemos ver evidenciado acá es que ciertamente para Sansón, el hecho de haber sido consagrado y entregado al Señor, el hecho de que se le fue revelado los secretos del Padre, él no supo cómo guardarlos. Él comenzó a desechar sus obras santas, esa confianza que el Señor había establecido en él, esa delicadeza que el Señor tenía para con él, esa manifestación del poder de Dios que el Señor tenía para con Sansón. Él no supo cómo guardarla, sino que más bien dio paso a las pasiones del mundo, a la vanagloria de la carne, a gloriarse a sí mismo y al yo y al yo y al yo, y comenzó a desechar voluntariamente estas obras santas para darle paso y darle pie a las cosas del mundo. Y es así como casi que de forma profética, su primera esposa lo traiciona y luego es dada en matrimonio a otro hombre y él queda avergonzado, razón por la cual en furia mata a todas estas personas que estaban de asistentes de su boda. Y continuando en esta misma línea, cabe recalcar la bondad y el poder de Dios que a pesar de la actitud de Sansón, a pesar de las cosas que Sansón estaba haciendo, esto también venía con propósito, pues la palabra cuenta que lo que se estaba dando era el propósito del Señor para encontrar una mano, una razón, una situación para poder comenzar con la destrucción del pueblo de los filisteos. Ciertamente, a pesar de la actitud de Sansón, el propósito de Dios permaneció y el propósito de Dios comenzó a cumplirse en la vida de Sansón. Y eso es reflejado en cada uno de nosotros, donde a pesar de nuestras actitudes, a pesar de que tal vez no tenemos la mejor actitud, de que no tenemos la mejor respuesta, a pesar de que nosotros venimos delante del Señor y le exigimos y le decimos, Señor, pero tú dijiste, Señor, pero es que aquí, Señor, pero es que allá, y dentro de nuestra misma queja y de nuestra misma reclamo, no nos estamos dando cuenta que estamos desechando nuestras obras santas, que estamos desechando nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con el Espíritu Santo, que se está desgastando nuestra amistad con Él, nuestros tiempos de oración se hacen cada vez más cortos, nuestros tiempos de estudio de la palabra se hacen cada vez más cortos, nuestros tiempos de desentendernos y de desconectarnos del mundo y del reino de los cielos se hace cada vez más largo, cada vez permanecemos más tiempo alejado del Señor. Comenzamos a perder y a desechar cada una de las obras santas que el Señor nos ha dado y que el Señor nos ha mostrado y que el Señor nos ha entregado de su bondad. Y es justamente a pesar del propósito del Señor que aún se cumplió en Sansón lo que comenzó a suceder con él. La palabra continúa en el capítulo 15 contando y argumentando cómo Sansón entonces estaba tan enfurecido que cuando volvió al pueblo filisteo a buscar a su mujer, a su esposa, para acostarse con ella, el padre de esta muchacha le dice que él pensó que Sansón ya no la quería y la dio por matrimonio y casamiento a otra persona, que era el padrino de bodas de Sansón. Y en su enojo y en su furia, Sansón luego se vuelve a levantar en poder y atrapa a 300 zorras y les ata una antorcha en la cola para quemar todos los plantíos de trigo y de grano del pueblo filisteo. Y la palabra cuenta que los destruyó y los diezmó todos, hasta lo que no estaba cosechado, hasta lo que estaba guardado, todo, absolutamente todo, se quemó. Y entonces Sansón después de esto decide huir y se va a esconder a una cueva en la tierra de Judá. Esto nos muestra
que también en ciertas situaciones nosotros podemos arrancarnos en esa furia, arrancarnos en ese enojo, arrancarnos en esas emociones que no son parte de lo que el Señor nos ha instruido y después huimos, después nos escondemos, después en típico comportamiento humano nos escondemos, nos tapamos el rostro, nos llenamos de vergüenza porque hemos hecho algo que no correspondía con el propósito del Señor. Y ciertamente, si el Señor había llamado a Sansón a eliminar el yugo de los filisteos, a eliminar cada una de las cosas y cada una de estas opresiones que los filisteos estaban ejerciendo sobre el pueblo de Israel durante 40 años, hay que preguntarse, ¿verdaderamente el Señor se agrada en que uno haga las cosas lleno de furia? ¿Verdaderamente el Señor se agrada en que uno se arranque en sus emociones y tome del poder del Espíritu y de la unción que descansa sobre cada uno de nosotros para ir a hacer lo mismo que hizo Sansón? Es algo que les dejo para que meditemos y para que podamos entender ciertamente qué es lo que le agrada al Señor y qué no es lo que le agrada al Señor y qué estamos haciendo nosotros para que nos cause que desechemos nuestras obras santas que el Padre nos ha entregado. Así continuamos entonces con el relato de la palabra donde Sansón llega y lo va a buscar el pueblo de Judá porque los filisteos descendieron sobre Judá y los estaban asediando y los estaban gobernando. Y entonces 3,000 hombres de Judá, dice la palabra, que van y buscan a Sansón y lo sacan de la cueva y lo llevan amarrado delante de los filisteos. Y los filisteos comienzan a hacer fiesta, comienzan a reírse, a agradarse, a decir y a declarar que su dios pagano Dagón le había entregado a sus enemigos delante de ellos. Es en ese momento donde desciende con poder el Espíritu de Dios sobre Sansón y rompe las cuerdas con las que estaba atado como si fuesen cuerdas de lino fino, como si fuesen cuerdas pequeñitas, delgaditas, las rompe como si nada y entonces toma la quijada de un burro y comienza a matar a 1,000 filisteos, a 1,000 de estas personas. Y entonces la palabra cuenta que Sansón comienza a gloriarse y comienza a decir, con la quijada de un burro los he matado, con la quijada de un burro he matado a 1,000. Y continúa la palabra diciendo, cuando Sansón terminó de jactarse, volvió a ver y se dio cuenta que estaba sediento y entonces le habla y le dice al Señor, Señor, me estoy muriendo de sed. Parafraseando, Señor, me estoy muriendo de sed. He de morir aquí con estos paganos. Y dice la palabra que el Señor abre de un hoyo de la tierra una fuente de agua a través de la cual Sansón se sació y que permanece allí hasta el día de hoy con el nombre que Sansón le da a la tierra donde mató a estos filisteos. Entonces, de esta palabra y de este extracto de la palabra podemos entender que no solo Sansón se levantó y derrotó a estos filisteos con el poder del Espíritu de Dios, sino que cuando terminó no reconoció ni le dio las gracias a Dios, sino que más bien dijo, ha sido por mi mano, yo Sansón maté, en lugar de decir, Dios, el Espíritu de Dios, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Él comenzó a decir, yo, Sansón, lo maté. Y cuando él clama a Dios en el capítulo 15, le dice, tú has logrado matar a estas personas a través de tu siervo, dando a entender que él estaba diciendo al Señor que lo que se había podido hacer era porque fue con Sansón y no porque fue con alguien más, lo cual nosotros podemos entender que no es cierto, porque el poder del Señor es infinito. Si el Señor hubiese querido usar a cualquier otra persona en ese momento, el mismo Espíritu de Dios que descendió sobre Sansón pudo haber descendido sobre alguien más y pudo haber sido levantado esta persona y pudo haber derrotado a cada uno de estos filisteos de la misma forma que lo hizo Sansón. Y para terminar, Sansón le dice al Señor, necesito agua, me estoy muriendo de sed, he de morir aquí con estos paganos. Cuando nos damos cuenta de cada una de estas cosas, entendemos que en el contexto de cada uno de nosotros, ciertamente el Señor a veces nos ha mandado a librar batallas, nos ha mandado a conquistar, nos ha mandado a interceder, nos ha mandado a orar, nos ha mandado a declarar sanidad. Y cuando nosotros vemos el poder de Dios moviéndose, cuando nosotros vemos el poder de Dios que nos ha entregado la victoria, que nos ha entregado la gloria, que nos ha entregado todo lo que sea que venga de las manos del Señor, que podemos empezar a ver con nuestros ojos que las sanidades comienzan a suceder, que las cuerdas y las cadenas comienzan a caer, ciertamente tenemos que ponernos a pensar, hemos sido nosotros como Sansón.
Hemos vuelto delante de la presencia de Dios y hemos dicho, es que yo lo logré, es que yo lo hice, es que yo agarré la quijada del burro y los maté. Hemos hecho eso, hemos caído en eso. Ciertamente, cuando esta palabra llegó a mí, yo me sentí impactado y yo dije, Señor, perdóname, perdóname porque ciertamente en múltiples ocasiones he pasado intercediendo, he pasado pidiendo de tu manifestación y cuando veo la manifestación, cuando la percibo, mis ojos me engañan y en un 2x3 ya me desentiendo y ya digo, ya se hizo, ya lo logré, ya, punto, ya, gracias Dios, que dicha, adiós. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así porque ciertamente el Señor nos llama de gloria en gloria hasta que el día y el alba sean perfectos. El Señor nos llama a este proceso y en medio del proceso no podemos ni atribuirnos las obras que Él hace por medio de nosotros, ni podemos tampoco desentendernos del poder y del Espíritu Santo una vez se cumplen estas obras. No podemos desentendernos de que ya se acabó el culto y ya volví a hacer lo que me dio la gana, o que de que ya oré, ya intercedí, ya se movió con poder el Espíritu de Dios, qué dicha, qué bonito, qué hermoso, y luego volví a hacer las cosas que estaba haciendo antes que estaban mal. Eso no es lo que debemos hacer. Ciertamente, reitero en la palabra cuando el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Cada una de las victorias, cada uno de los dones, cada uno de los talentos, cada una de las bendiciones, cada una de las sanidades que el Señor nos permite presenciar o nos permite iniciar o nos permite actuar es por su obra y por su gracia, y es para que se quede evidenciada la manifestación del poder de Dios, no del poder de nosotros, porque ciertamente nosotros no somos ni podemos aportarle nada al poder magnífico y santo del Señor. Nosotros somos el instrumento, nosotros somos aquel que el Señor predestinó a hacer las obras, mas no del cual proviene el poder para hacer las obras. Asimismo, continuamos entonces al capítulo 16, que es el último capítulo que vamos a estar analizando, y podemos darnos cuenta que en el capítulo 16 es donde se relata que Sansón toma las puertas de Gaza y se las lleva, las arranca y se las lleva y las coloca encima de un monte, pero también importantemente se relata en el capítulo 16 sobre Dalila y sobre el fin de Sansón. Importante de rescatar acerca de este capítulo es que Dalila se había aliado con los oficiales filisteos para destruir a Sansón. Ciertamente la palabra continúa hablándonos y diciéndonos y nos reitera en este capítulo también que Sansón reinó y fue juez de Israel durante 20 años, durante los cuales en sus últimos años estuvo con Dalila. Y en este momento, Dalila acepta engañar a Sansón para que revele el secreto de su fuerza para que pueda ser destruido. Y importante también rescatar acá que a pesar de que Dalila no era para nada cuidadosa con sus intentos de destruir a Sansón, de que ella no se guardaba nada, sino que ella trataba e intentaba e intentaba e intentaba y decía y decía y decía y volvía delante de Sansón con el chantaje, con la manipulación para que él revelara su secreto. Ella no lo hacía a escondidas, sino que más de una vez la palabra relata y dice que ella vino con Sansón, con los oficiales, delante de Sansón, con los oficiales filisteos, a decirle: Sansón, ha llegado tu hora. Y Sansón, claramente, por el poder de Dios, se pudo librar de casi todas las ocasiones, excepto de una. A pesar de todo esto, Sansón sigue con Dalila, sigue manteniendo una relación amorosa, sigue durmiendo con Dalila, sigue manteniendo estas relaciones y esta relación amorosa con Dalila a pesar de cada una de las cosas. Y es allí donde podemos hacer la analogía con nosotros mismos de cómo el enemigo y cómo nosotros mismos a través de las situaciones comenzamos a entregar las obras, a entregar las cosas, comenzamos a dejarnos roer por el enemigo, por sus planes, por sus intenciones de muerte para cada uno de nosotros, así como lo hizo Dalila con Sansón. Sansón no supo guardarse su secreto, no supo mantenerse apartado para Dios y no supo valorar lo que el Señor había entregado delante de él.
En la palabra no se relata de algún momento donde Sansón tal vez demostrara o pareciera ejercer sus deberes como juez de Israel, sino que más bien siempre se le relata con alguna mujer, con alguna prostituta, detrás de alguna situación, dejándose llevar por sus emociones, dejándose llevar por la furia y aprovechándose del poder y de la unción del Señor que el Padre había derramado sobre él. Es así como nosotros mismos también debemos tomar esto y realizar una introspección para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con las obras santas? ¿A dónde las estamos llevando? ¿Estamos verdaderamente cuidándolas? ¿O las estamos entregando gratis? ¿Estamos dando las cosas que el Señor nos había dado de forma gratuita? ¿Las estamos regalando? ¿Las estamos desechando? ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Nos estamos dejando llevar? Así como Sansón se dejó llevar su gusto por las mujeres, por sus emociones, su furia. ¿Qué está sucediendo con cada uno de nosotros? Y ciertamente, en, antes de finalizar, vamos a conversar acerca de el quebranto de Sansón y de su fin. Sansón, cuando llegó su tiempo, cuando le reveló el secreto a Dalila acerca de su fuerza, cuando le revela y le dice que él nunca le habían cortado el cabello porque había sido consagrado para el Señor, y Dalila llega con los oficiales filisteos bueno, primero le cortan lo rapan, le cortan el cabello, y luego Sansón queda sin fuerzas. Aquí queda en evidencia que Sansón nunca se imaginó. Y queda en evidencia lo que dice la palabra también, que no se dio cuenta tampoco cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Él nunca se imaginó en su mente o en su cabeza que esto pudiese llegar a pasar. Y es de lo cual el Señor nos alerta el día de hoy. No podemos permanecer tan confiados y tan ciegos como Sansón, pensando en que nunca nos va a pasar lo que menos esperamos que nos suceda, pensando en que podemos seguir desechando nuestras obras santas, desechando las cosas que el Señor nos ha dado, alineándonos cada vez más al mundo y cada vez menos al reino, para que cuando llegue el momento, cuando llegue el juicio, cuando llegue la hora de la verdad, nos demos cuenta que ya no está con nosotros el Espíritu Santo. Nos demos cuenta que hemos pasado tanto tiempo desechando cada una de nuestras obras santas, desechando y mancillando nuestro propósito, nuestra comunión con el Señor, nuestra amistad, nuestra revelación y nuestra sabiduría del Espíritu Santo, nuestros dones, nuestros talentos, cada una de las cosas buenas y bondadosas y honrosas que el Señor nos ha dado. Va a llegar un punto donde nos daremos cuenta como Sansón que somos como cualquier otro, que ya no está el Señor con nosotros, que ya se fue, que ya se apagó, que ya se acabó. Y ciertamente, como Sansón, seremos llevados también a la destrucción y a la humillación y a nuestro fin si no nos alineamos a lo que el Señor nos habla. Y es que ciertamente el castigo para Sansón se alinea con lo que dice la palabra en Hebreos, que cuando alguien cae en inmoralidad sexual, en estas inmoralidades que la palabra en los capítulos del 13 al 16 nos habla y nos relata que Sansón cometía una y otra vez, tanto con la prostituta como con Dalila, como con las mujeres filisteas. Y entonces la palabra de Dios en Hebreos 10, del 26 al 31 nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ciertamente entonces, vemos que incluso la palabra se cumple en Sansón, dada a cada una de las cosas que él había provocado para sí mismo, porque es por su propia mano por la cual él decide caer, o él se lleva al abismo y cae. Es por su propia mano que él mal aprovecha sus dones, sus fuerzas, sus talentos, su sabiduría, que él revela sus secretos, revela las cosas sagradas que el Señor le había confiado, y entonces cae y es destruido y es juzgado según lo que dice la palabra y según la ley de Moisés también. Y es así entonces
como podemos leer en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. ¿Qué es lo que sucede con Sansón? Sansón es entregado, él es destruido, su vista, sus ojos se los arrancan los filisteos y él es reducido a alguien que necesita a un ayudante para poder caminar, para poder hacer sus labores, para poder hacer sus cosas. Así que primero es destruido y es roto su orgullo, su ego, su necesidad o su clamor de yo, de mi fuerza, de que es que soy yo, que es que yo soy Sansón, que es que yo soy fuerte, es completamente destruido y reducido a nada para que pudiese reconocer las obras de Dios en su vida. Y asimismo nos cuenta la palabra que entonces, mientras los filisteos estaban celebrando, mientras estaban juntos todos, clamando que su dios pagano Dagón había entregado a Sansón finalmente en sus manos, Sansón sale y lo mandan a llamar y sale y al niño que lo acompañaba le pide a Sansón que coloque sus manos sobre las columnas del lugar porque quería postrarse a descansar sobre esas columnas. Y en este momento es donde la palabra relata que Sansón se clama a Dios y le pide al Señor, por favor, Padre, dame fuerzas una vez más y permíteme morir con ellos. Ciertamente, el Espíritu de Dios se vuelve a glorificar en Sansón, vuelve sobre él y todos sabemos cómo termina la historia. Sansón derriba las columnas con su gran fuerza y la palabra relata que esa noche murieron más filisteos que los que Sansón asesinó en toda su vida. Ciertamente esto nos deja mucho que pensar, o por lo menos a mí me ha dejado con mucho que pensar. Si yo me pongo a recordar lo que hablábamos al inicio, de que Sansón fue llamado y predestinado para librar al pueblo de Israel del yugo opresor de los filisteos, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo si la noche de su muerte fue el día que más filisteos murieron? ¿Qué sucedió con su llamado? ¿Cómo lo fue entregando él por placeres del mundo? Fue entregando su llamado y su propósito y no pudo hacer nada. Y aquí no hay de dónde sacar que es que Satanás, que es que el enemigo, porque fue él voluntariamente haciéndole la vida más fácil a Satanás, porque él solito se dio. Ciertamente es algo en lo que debemos meditar, en lo que debemos pensar, y es por eso que el Señor nos llama el día de hoy a venir delante de su presencia, a recordar y a pedirle que nos revele en qué áreas, en qué situaciones hemos entregado las obras santas, porque así como fue compartida la palabra en la semana de ayuno y oración, Él no viene a condenarnos, sino que viene a devolvernos estas obras santas, pero nosotros debemos también estar dispuestos, debemos poner de nuestra parte y debemos aceptarlas. Ciertamente, yo sé que yo no quiero terminar como Sansón, sin poder cumplir mi propósito y en una muerte que tal vez no era la que el Señor había pensado para mí. Ciertamente tampoco quiero ser insensible y no darme cuenta del momento en que el Espíritu Santo se aleje de mí. Es por eso que el Señor nos habla y nos llama para permanecer en su presencia, para darnos cuenta de que Él no solo es un Dios momentáneo, un Dios de un solo momento, un Dios de que yo le pido al Señor y oro y suceden los milagros y listo y se acabó. Así como muchas veces la palabra relató que Sansón no siempre andaba con el poder del Espíritu de Dios, sino que en ciertas situaciones descendía el poder del Espíritu de Dios sobre él. Ciertamente nosotros somos llamados a vivir en comunión con el Espíritu, a vivir en comunión con cada una de las cosas que Él nos da. Gracias, Padre, te damos, porque ciertamente nos has dado mucho en qué pensar. Ciertamente nos has llamado de nuevo a la comunión. Ciertamente nos has llamado de nuevo a tener esa delicadeza, a tener ese cuidado, a reconocer que tú no eres ningún nadie. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú no eres alguien
al cual nosotros podamos tratar las obras y las cosas que nos dan como si fuesen cualquier cosa, sino más bien por sobre todas las cosas del mundo vienes tú y tú mereces esa posición de privilegio, Señor. Gracias. Por último, hermanos, quisiera que me acompañen a orar para concluir este tiempo. Padre Santo y poderoso Señor, te damos gracias por esta impartición de la palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hecho ver, por todo lo que nos has llamado, por todo lo que nos has representado de forma fácil de comprender para cada uno de nosotros, Señor. En este momento, Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos sido como Sansón, si hemos desechado nuestras obras santas, si hemos desechado cada una de las cosas que nos has dado. Por favor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si nuestras propias acciones han cambiado el propósito por cosas momentáneas del mundo, si nuestras propias acciones han cambiado la comunión con el Espíritu Santo por cosas del mundo, por cosas mundanas, por la vanagloria, por las riquezas, por todas las cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Perdónanos, Padre, si hemos caído, Señor, si hemos entregado, si hemos sido seducidos ante el llamado de alguna Dalila, no solo en representación de la mujer extraña, de la mujer mala, sino también en la seducción del mundo que ella representa, en la seducción y el engaño del mundo que el enemigo trae para los hijos de Dios, y que nosotros mismos debemos ser capaces de reconocer y de esquivar y de volver a ti, Señor, para que no entreguemos nuestro propósito, para que no entreguemos nuestros secretos, para que no derramemos delante del mundo las cosas que han sido santificadas y dadas por ti y para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, y venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y con un corazón humillado, Padre, deseosos de tu limpieza, deseosos de tu restitución, deseosos de que tú nos redimas y nos permitas volver a recibir las obras santas que hemos desechado, que hemos botado como trapo de inmundicia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo y poderoso Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, deseosos de ti, deseosos de tu amor, deseosos de tu compañía, deseosos de tu inspiración, deseosos de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, por favor, allana nuestros caminos, limpia nuestro andar, Señor, corrige nuestro caminar, Señor, instrúyenos para que no nos apartemos de nuestro camino, aun cuando fuésemos viejos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo y poderoso Dios, gracias también te damos porque aún en medio de cada historia que hemos compartido y cada relato que hemos compartido acerca de Sansón, la única constante fuiste tú, Señor, que siempre permaneciste allí, y fue Sansón el que se alejó, mas tú siempre estuviste allí, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.